de parte de la pastora Angélica, pues bueno, se disculpa, ella le ha salido los asuntos personales, y bueno, pues aquí estamos edificándolo por medio de su palabra, ¿sí? Eh, una alegría de volverlos a ver, a saludarlo. Eh, saludamos a todos de diferentes partes de todos los países que hay. No sé de dónde mismo estará. Está de Ecuador, eh, Alemania, Suiza, México, España. En verdad no sé ni cuántos países más estaremos aquí conectados, ¿sí? Y, y bueno, me gustaría en lo que más posible pudiéramos, lo que puede, ¿me entiende? Pudiéramos verlos y conocerlos, porque yo siempre veo los nombres, pues en realidad pues me gustaría conocerlos, ¿sí? Porque tenemos que ir conociéndolo para que tengamos muchos amigos cuando vayamos al cielo. Así, porque allá seremos un solo pueblo, ¿me entiendes? Y ya vamos a decir, mi hermano Pedro, Rafael, Nancy, todo, aquí estamos, así lo he visto. Una broma, pero eso va a suceder, hermano, así. Pero Seremos... mejor aquí los amigos, aquí es más peligroso, es mejor tener los amigos aquí allá. Vamos a estar todos con hermanos. Sí, una alegría, un gusto saludarlos a todos y realmente conocerlos, mis hermanos. Tengo un mensaje muy hermoso, creo que viene de parte de mi Señor Jesucristo, ¿sí? El tema que el Señor ha puesto en mi corazón es preparando para nuestro llamado. Preparándonos para nuestro llamado. Ya. Todos los que estamos aquí, hermano, tenemos un llamado, ¿sí? Tenemos un llamado, puede ser, como digo, en algún ministerio o como ministro del Señor, como la vez pasada hablábamos, que somos ministro de su palabra, ministro de su poder. Entonces aquí vamos a ver preparándonos para nuestro llamado, ¿sí? El llamado suyo es uno, el mío es otro, pero siempre vamos a la misma dirección. Ahora, mis hermanos, quizás aquí, esa es la gracia del Señor, ¿me entienden? Aquí quizás no haya, quizás yo antes me preguntaba, digo, Señor, ¿por qué no coges tantas personas con tantos talentos, digo, para el Evangelio, ¿no? Pero dice que el Señor coge los menospreciados, lo vil, lo débil, ¿me entiende? ¿Para qué? Para avergonzar al fuerte, para que toda la gloria y la honra se la demos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, mi hermano, 1 Corintios 1 del 24 al 31. Del 24 al 31. ¿Quién me puede ayudar? ¿Ya? Primera Corintios del 24 al 31. Bien. Si no, bueno, lo voy leyendo. Dice, más para los llamados, así. Bendiciones, hermanos. Si Amén. Vamos ahí, vamos. Muchas gracias, mi hermana. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que
como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. 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 Poderosa palabra, mis hermanos. Yo me gustaría en verdad ir compartiendo con cada uno de nuestros hermanos de aquí y ir compartiendo, ir colaborando cada uno de nosotros para llevar, como digo, esta palabra, porque esta palabra es para todos, ¿sí? Entonces yo me pregunto, mis hermanos, si calificamos o no calificamos para este llamado que está haciendo mi Señor Jesucristo. Sí, dice que, mire, para judío o para griego, dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces nosotros estamos en Cristo, dice. ¿Por qué? Dice que vuestra vocación no son muchos, no, o sea, nosotros no somos muchos sabios según la carne, dice. Pero en el Espíritu tenemos en el 30, dice, sabiduría en Cristo Jesús, justificación, santificación y redención. Eso tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 30 dice, sabiduría. Mire. En la carne no. En la carne no tenemos nosotros ni sabiduría, ni nobles, no somos nobles, somos débiles, pero en Cristo Jesús tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, mis hermanos, no es poca cosa lo que mi Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. O sea, ¿con qué motivo? Dice, con el motivo de que todo lo que se gloríe, dice, gloríese en Cristo Jesús, porque todo viene de Él, mis hermanos. Mire, esta palabra que se va a soltar ahora, ¿me entiende? No es solo para escucharla, hermanos. Hay que tomarla, como digo, en espíritu, alma y cuerpo y ejecutarla. Y mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo va a ayudar. Como digo, va a confirmar esta palabra. Tiene que creerla, tenemos que tomarla, tenemos que ejecutarla. Y vamos a ver por qué, mis hermanos. Hay tanta necesidad, aún dentro de las iglesias y fuera también. Ahora, eso como digo, ¿para qué dice? Para que nadie se jacte en su presencia. Él nos da, dice, Él nos da, en Jesús tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ya? Ahora, mis hermanos, en verdad que usted y yo tenemos un llamado. Y yo sé que estamos en Europa y estamos muy ocupaditos. Estamos muy ocupaditos desde yo a la cabeza, ¿me entiende? Sí, el tiempo aquí hay que aprovecharlo al máximo. Usted y yo dirá, tenemos trabajo, no tenemos tiempo, pero llegará el momento que tenemos que dejar algo, poco o muchos o todo, y el Señor lo va a llamar. Voy a decirle, hermano, que mi Señor Jesucristo no está llamando a desocupado. El Señor nunca ha llamado a desocupado, ha llamado a alguien que está muy ocupado. Vamos a leer Éxodo 3 del 1 al 2. Éxodo 3, amén, mis hermanos, gracias. Éxodo 1, ¿no? Sí, 1 y 2. Ok. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Éxodo 3, 1 y 2. Sí, ok. Escúchenme. Ok. Llamamiento de Moisés. ¿Ese es? Así es, mi hermano, así es. Apacentado Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego
y la zarza no se consumía. Amén. Hermano, vemos allí a Moisés. Él cuando fue su llamado, él estaba apacentando las ovejas del suegro, ¿me entiendes? Estaba muy ocupado. Sabemos que cuando se apacientan las ovejas es desde muy en la mañana hasta muy en la noche. Entonces, vemos ahí un Moisés muy ocupado, pero tuvo que dejar sus ovejas y acudir al llamado del Señor. Vemos allí, hermano, como nosotros, ¿me entiendes? Estamos muy ocupados, ¿me entiendes? En realidad que, o sea, yo soy consciente que hay muchas cosas por hacer, pero el Señor está llamando, ¿me entiendes? A los ocupados. Vamos a ver otro ejemplo en Primera de Reyes 19:19. Primera de Reyes 19:19. Primera de Reyes 19, del 19 al 20. Puedo leer si quiere. Dice, partiendo del llamamiento de Eliseo, ¿ya? Ujú. Partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última, pasando el día por delante de él, echó sobre su mano, sobre su manto. Entonces, dejándolo él, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Entonces vemos allí Eliseo. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a dar la palabra, Padre, y a recibirla, Señor, en espíritu, en verdad, tu palabra, Padre, para que podamos, Señor, tomar este llamado. Amén. Vemos, mis hermanos, aquí Eliseo. También estaba con sus 12 yuntas. Imagínense, en ese tiempo 12 yuntas no era poco y mucho trabajo, pero tuvo que dejar sus 12 yuntas y seguir al llamado que iba a reemplazar a Elías. Entonces vemos ahí otro hombre muy ocupado, mis hermanos, que mi Señor Jesucristo estaba ya haciéndole un llamado. Jehová de los ejércitos estaba haciéndole un llamado. Vemos a Moisés muy ocupado, vemos a Eliseo muy ocupado, como nosotros o un poco más. Pero llegará el momento que tendremos que dejar las ovejas, que tenemos que dejar las yuntas y atender al llamado de mi Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo, otro ejemplo, 4 del 18 al 22. Mira. Mateo 4 del 18 al 22. Amén. Amén. Buenas tardes, hermano. Bendiciones, mis hermanos. Bendición, hermano. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que rema sus redes, y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió Amén. mucha gente de... Amén. ¿Ya? Cierro. Amén. Vamos a ver, mire, ahí vemos. Aquí vemos también, vemos que él está llamando a su discípulo. Está llamando a su discípulo, hermanos, y ¿qué estaba estos discípulos haciendo? Pescando, y tuvo que dejar las redes, ¿sí? Llamó a Pedro y Andrés, llamó a 2 hermanos, ¿sí? Y tuvo que dejar las redes. También dice que llamó a Jacobo y a Zebedeo, ¿sí? También vemos que siempre mi Señor Jesucristo llama, como digo, siempre enviaba él de 2 en 2, o enviaba, en este caso puede ser esposo y esposa. Pero mi Señor Jesucristo está llamando, como digo, a los ocupados. A los ocupados, ¿sí? Pero dice en el 22, dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, y le siguieron, ¿sí? Dice que al instante, mis hermanos, dejaron. ¿Qué dejaron? Dice en el 22. La barca y a su padre y le siguieron, ¿sí? Entonces vemos, hermano, allí en el 22, que dejaron las barcas, es decir, y dejaron parte de su familia y le siguieron. Entonces, ese es el llamado, ¿me entiende? Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, mi hermano, pero el Señor está llamando obrero y lo está preparando aquí en estos discipulados para nuestro llamado. Ya. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que, como digo, algo que lo impide quizás nosotros, digamos, es que estamos muy ocupaditos. Y el Señor dice, mira, yo estoy llamando a los que está ocupadito. Todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Y gloria al Señor que sacamos este tiempo para venir a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor está llamando, como digo, a esos que está ocupado. Tendrá que dejar, como vemos estos hombres que dejaron sus ovejas, que dejaron su yunta, que dejaron sus redes, y aún dice que dejaron a su padre. Porque desnudo hemos venido del vientre de nuestra madre y desnudo lo iremos, hermano. Nada lo vamos a llevar. Y estamos en unos tiempos, diría yo, unos tiempos hermosos para la iglesia, pero unos tiempos delicados estar fuera de la cobertura de mi Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanas, sí. Y se vienen cosas más fuertes, ¿me entiende? Pero también cosas más grandes para su pueblo, para su iglesia, ¿me entiende? Estamos en los tiempos muy cercanos a la venida de mi Señor y tenemos que estar preparados y tenemos que salir a recoger la cosecha. ¿Ya? Mateo 9:9, más adelantito. Dice, pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire, ahí vemos a un Mateo, hermano, haciendo mucha plata como nosotros allí, trabajando, trabajando, cobrando impuestos, haciendo negocio, haciendo mucho, como se dice en América, mucho billete, mucho dinero. Pero dice que lo llamó y tuvo que dejarlo. Vean, mis hermanos.
Ahora, como digo, estamos preparándolo, pero cuando el Señor llame, acuérdese que tenemos que dejarlo todo. La plata, los bueyes, a papá, a la esposa no, mi hermano, a la esposa no, porque con ella es quien, con quien va a salir a trabajar, porque el Señor está mandando de dos en dos. Si tiene su esposita, va a salir con su esposa. Y si no, lo mandará con un siervo o con unas siervas. Porque el Señor siempre manda de dos en dos. Así que a padre dice aquí, pero a su esposa no. Ni al esposo tampoco. Eso no está mandando el Señor, ¿sí? Entonces vemos que aquí este varón también de Mateo dejó todo y siguió a mi Señor Jesucristo. Vemos un obstáculo que quizás para nosotros era que estábamos ocupados, pero vemos a mi Señor que justamente está llamando a aquello que está ocupado. Ahora otro obstáculo, mis hermanos. Como yo, usted dirá, y yo no estoy preparado. Ese otro obstáculo que para el hombre nos pone. Pero para mi Señor Jesucristo, justamente si usted está pensando, mi hermano, eso, o ha pensado eso, justamente mi Señor Jesucristo califica para mi Señor. Si usted dice, me lo sé todo, le podría decir que no califica. Pero mi Señor Jesucristo está llamando a aquello que dice, no puedo, no sé, no estoy preparado. Porque hemos empezado diciendo que mi Señor Jesucristo está llamando a lo débil, a lo insensato, a lo menospreciado, para que Él se glorifique en nuestra debilidad. Éxodo 4, del 10 al 12. Éxodo 4, del 10 al 12. Amén. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Amén. Amén, mis hermanos. Sí. Vemos otra dificultad, mis hermanos, que podemos decir, no estoy preparado, no sé hablar. Ese mismo ejemplo, hermanos, ¿saben dónde está? Aquí lo tienen hablando, ¿me entienden? Porque el Señor, yo, como le digo, algún momento he compartido, pues no sé hablar, ¿me entienden? Moisés dice en su palabra, dice, deje ver un poquito, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar. Imagínese Moisés dice tardo en hablar y torpe lengua. Imagínese Moisés hablando, diciendo al faraón, faraón, imagínense, porque dice que era tardo para hablar. Entonces, pienso yo que él tardaba para soltar una palabra, mis hermanos. Y entonces Jehová le respondió, ¿quién ha hecho la boca? ¿Y quién es el que va a poner la palabra en tu boca? Hermano, si mi Señor Jesucristo no ha dado una boca, unos pies, un cerebro, un pensamiento, y lo va a mandar, como digo, a un llamado, a un mandato de Él va a poner las palabras, el pensamiento, la retención, el recordamiento de qué hemos de decir, de qué hemos de hablar en cada momento, en cada instante, ¿me entiendes? Entonces vemos allí, mis hermanos, que realmente aquí como cuando nosotros decimos no estoy preparado, para mi Señor Jesucristo calificamos. Para el Espíritu Santo calificamos.
Porque aquí Moisés dice que este hombre había sido preparado, ¿me entiendes? Pero él decía no sé hablar. Aquí vemos Moisés que dice que era tardo en hablar, torpe en lengua, pero él los enseña, el Espíritu Santo los enseña, mis hermanos. Si usted ha pensado, y yo hemos pensado, ¿me entiende? Que no sabemos hablar, que no estamos preparados, calificamos, mis hermanos, para el llamado de mi Señor Jesucristo. Mire, porque estas enseñanzas, estos discipulados que está dando la pastora, es para ponerlas en práctica, ¿me entiende? Con poder y autoridad, mis hermanos, así. Tenemos que predicar un evangelio y lo vamos a ver cómo después. ¿Qué es lo que quiere mi Señor Jesucristo de cada uno de nosotros? Y Él lo va a reemplazar, lo va a poner señales, milagros y prodigios, como manda la palabra, ¿sí? Vamos a leer Jeremías 6 y 7. Jeremías 1, 6 y 7. Amén. Amén, mis hermanas. Gracias, mis hermanas. Amén. Amén. Sí. Dice la palabra. Y pondré, no, perdón. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. Amén, mis hermanos, sí. Yo sé que aquí hay personas, como digo, muy niños, supuestamente en el evangelio, ¿me entiende? Como que recién hayamos empezado. Y dice muchas veces que para entrar al reino de los cielos debemos de ser como un niño. Entonces aquí Jeremías se sentía como un niño. Dice, no sé hablar, no sé qué decir. Igual le dice mi Señor allí, Jehová de los ejércitos, me dice que Él pondrá palabra en su boca y Él irá a hablar lo que Él le diga. Entonces vemos ahí las excusas que podemos, el enemigo lo puede poner en mis hermanos así. Yo me recuerdo algo, mis hermanos, que cuando yo recién me convertí al Señor, me puse a hablar con un señor y estuve predicando como 2 horas ahí dándole palabra. Pero el que estaba más diría yo, ¿de dónde salió tantas palabras? ¿Me entiendes? Si yo no había escuchado nada, el Señor pone palabra en ese momento, hermanos. Pruébelo y se va a dar cuenta y va a dar testimonio usted, ¿me entiende? Salga a la calle, suelte la palabra y va a dar testimonio de que el Señor va a poner palabra en su boca. Amén. Entonces ahí vemos que usted dirá, como digo, no sé hablar, soy un niño, pero mi Señor también, Él te dice, yo pongo palabra, tú no eres un niño, porque yo hablaré por ti. Solo somos instrumentos, ¿sí? Ahora, hermano, quizás nosotros hemos pasado batallas y el enemigo lo haga sentir, o usted o yo muchas veces, algunos momentos habrá que no lo sentimos tan santo como dice, que hemos fallado al Señor. Dice, es que hace un ratito solté unas palabras de maldición y el enemigo es el acusador. Hermano, también hay solución para eso, ¿sí? Isaías 6, 5 y 8. Isaías 6, 5 y 8. 5 al 8.
A ver, ¿quién puede leer, mis hermanos? Isaías 6, del 5 al 8. Amén. Amén. Gracias, mis hermanas. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Amén. bajo la guianza de su Santo Espíritu. A veces las personas, a veces no comunicamos, no decimos nada. Mi hermana Betty se pone, gracias por poner mute. Gracias. Entonces exclamé, ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del Universo, al Dios Todopoderoso. En ese momento, uno de los serafines volvió hacia mí. Traía en su mano unas tenazas y en ellas llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo, esta brasa ha tocado tus labios. Con ella, Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Amén. Amén, mis hermanos. Sí. Mire, vemos allí cómo se sentía mi hermana Sandrita mía, cómo se sentía Isaías, cómo se sentía. Mal. Indigno. Indigno, mis hermanos, sí. Eso es lo que lo hace creer el enemigo, indigno. ¿Sí? El enemigo lo hace creer indigno, mis hermanos. ¿Sí? Pero vemos, hemos visto que el Señor utiliza, como digo, a un ángel en ese momento para santificarlo, para quitar todo lo inmundo, ¿no? Entonces también hemos leído en Primera de Corintios, que dice que el Señor ¿qué nos dio? Dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso ya lo hemos leído en 1 Corintios 1, el versículo 30, dice que nos dio sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, hermano, aquí esto es lo que pone el enemigo, que somos indignos, ¿me entiendes? Pero el Señor te dice, somos dignos por la sangre del Cordero, porque Él nos compró, porque Él nos los libró, porque Él los santificó, porque Él nos ha redimido. Somos dignos, mis hermanos, no por lo que hacemos, sino por lo que mi Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es acusación del enemigo, ¿sí? Pero hermano, como digo, fallamos, sí. Y dice que vayamos al trono de su gracia confiadamente, ¿me entiende? Cuando fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Ir al trono de su gracia confiadamente a decirle, Señor, hemos fallado en esto, perdóname. ¿Dónde está el tan gran? Perdóname. Y al mismo tiempo soltamos, recibo tu perdón, Señor, y me perdono a mí mismo, porque muchas veces el Señor lo perdona y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y entonces lo sentimos juzgados nosotros mismos. Cuando vamos al trono de su gracia, tenemos que estar seguros que el Señor los escucha, que el Señor nos oye, que el Señor lo perdona, pero un corazón entregado, hermano. Como dice, buscar a Jehová de todo corazón. Buscar a Jehová de todo corazón. Vemos allí que el enemigo quiere ponerlo, como digo, culpabilidad para que nosotros no hablemos. Esa estrategia del enemigo, que lo pone primeramente. ¿Un acceso o qué? Sí. Nos dice que no sabemos hablar. Nos dice que no estamos preparados. Lo dice que somos inmundos. Lo echa culpabilidad. Pero el Señor te dice, yo te he santificado. Yo te he justificado. ¿Quién? O sea, si Él es nuestro abogado, imagínense.
Tenemos un acusador que se llama Satanás. Pero dice, tenemos abogado. Hijito mío, dice, abogado tenemos en el cielo. Abogado tenemos en el cielo. A Jesucristo, el justo. Entonces nosotros somos justos delante de mi Señor. Pero nosotros, como digo, para quitarnos esa culpabilidad, siempre tenemos que ir al trono de su gracia. Al trono de su gracia, mi hermano, así. Y usted camina, le digo, en victoria. Usted camina con seguridad. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Mire, hermano, nosotros fallamos, vamos, le pedimos perdón al Señor y salimos como una tacita limpita. Pero en el momento que no confesemos nuestros pecados, nuestras vidas, nuestra conciencia, nuestras emociones lo vamos a sentir culpable. No le demos chance al enemigo. Ahí trabajando en cualquier rincón, dígale, Señor, perdóname. Si no quiere que vea que la gente va en el bus, póngase la mascarilla y ahí dice, perdóname, Señor. Ahí no lo escucha nadie, hermano, así. Perdóname, Señor. Y usted se siente limpio, hermano, se siente transparente, no se siente culpable, ¿me entiende? Y también dígale, Señor, yo me perdono a mí mismo. Y también perdonemos a los otros. Entonces allí ya digo, nosotros lo vamos a sentir como está en su palabra. Lo vamos a sentir que el Señor lo va a dar sabiduría. Lo vamos a sentir que el Señor lo ha justificado. Lo vamos a sentir que el Señor lo ha santificado. Lo vamos a sentir que el Señor somos redimidos. Y no lo vamos a gloriar en nosotros, sino lo vamos a gloriar en mi Jesús. Mire, yo sé que la pastora Angélica estaba dando la ley y la gracia, hermano. ¿Sí? La ley, un poquito, ya que me acuerdo, la ley, hermano, es lo que señala el pecado. Es como que señala, mire, la ley señala el camino, pero más no es el camino. La ley señala el camino, más no el camino. A ver, ¿quién es el camino? Jesús. Jesucristo. Jesucristo, hermano. La ley te dice, mira, has pecado. Te enseña que tiene que ir hacia dónde la ley. ¿Hacia dónde? ¿Quién me dice, mis hermanos? La ley, ¿hacia dónde tiene que ir? La ley cuando hacia dice, lo recto. Hacia lo ¿perdón? recto. Hacia lo recto. Hacia lo recto. Pero ¿a quién tiene que ir para hacer lo recto? A Jesús. A la justicia. A Jesucristo, mi hermano, así. Porque, perdón. Sí, mi hermano, está bien, sí. Hay que hacerlo recto, pero no vamos a poder hacerlo recto si no vamos al trono de su gracia. Porque dice Amén. que Él los perdona y nos limpia. Es decir, los perdona y quita esa maldad. Miren, mis hermanos, así, algo poderoso, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en la ley, lo muestra que hemos fallado. Pero no vamos a tener ese cambio, sino vamos al trono de su gracia. No vamos a avanzar, sino vamos al trono de su gracia. Mire, si uno que antes de conocer a mi Señor Jesucristo, sabíamos en nuestra conciencia que mentir, robar, era malo, ¿sí o no? Sabíamos en nuestra conciencia, mis hermanos, pero nosotros mentíamos, ¿de verdad? Mentíamos. Podríamos haberle dicho, quizás en una ocasión he escuchado que los padres le dicen a los hijos, dice, dile que no estoy aquí en casa, le dice los padres a los hijos. Y los niños, como va inocente, le dicen, mi mamá dice que no está en casa. Los niños, como son inocentes, dicen, mi mamá dice que no está en casa. Hermano, la mentira se hizo más grande ahí. Y sabemos que, pero ya digo, como no vamos al trono de su gracia, hermano, no podemos ser limpios, no podemos ser lavados. Entonces, como digo, la ley lo encamina, dice, la ley te dice, has pecado, ve a Jesucristo. Ve al trono de su gracia. Y el Señor viene, los perdona
iba quitando ese deseo, iba quitando ese deseo, iba quitando ese deseo. Es que me da ira, es que me da enojo. Señor, perdóname. Me da ira, me da enojo. Iba quitando ese deseo, iba quitando ese deseo. Esa es la gracia. Esa es la gracia, mis hermanos. Y si nosotros lo mantenemos allí, vamos en victoria. Le digo algo como testimonio, mis hermanos, verás. Antes, como decía yo hablaba con personas que antes participaba quizás en mis borracheras. Y me cogía el enemigo enseguida, me utilizaba a esas personas mismo y me decía, pero si te acuerdas cuando tú eras que tú mismo invitabas a tomar. Y ahora tú estás hablándome de Jesucristo. Y muchas veces me enmudecía. Pero cuando entendí que la ley me estaba cómodamente y solamente mandando a Jesucristo, entonces yo le digo, sí, le digo mis hermanos, sí, sí amigos, sí. He hecho eso y muchas cosas más. Pero de toda esa, mi Señor me ha perdonado. De toda esa, mi Señor me ha limpiado. Y lo que ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo. Y pensaba el evangelio, mis hermanos, así. Por la misma acusación que el enemigo utilizaba, iba al trono de su gracia. Digo, el Señor ya me ha perdonado. El Señor ya me ha limpiado. Ya no tengo esos deseos. Ya no pienso hacerlo. Y lo mismo el Señor quiere hacer contigo. ¿Sabe qué pasó? Nunca más el enemigo comenzó, ya ni siquiera me utilizaba las personas porque me llamaba incluso para decir, que tú acusarme. El enemigo ya no pudo, mis hermanos. Ya no pudo utilizar la ley porque sabía que la ley me enviaba a Jesucristo. ¿Ya? Vamos a ver otro punto. Ya hemos visto que quizás no diga, estoy preparado, ¿ya? Vamos a ver otro punto que quizás diga usted, tengo miedo, mis hermanos. ¿Sí? Efesios 1, del 19 al 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? Efesios 1, del 19 al 23. Amén. Amén, mis hermanos. Efesios 1, del 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Mire, hermanos, aquí dice, en el poder de su fuerza, según la operación, el poder de su fuerza en el 19. ¿Sí? Mire, cuando nosotros vamos, mis hermanos, así, con la palabra, ¿me entiende? De mi Señor Jesucristo, no estamos yendo con nuestra fuerza. Dice, con el poder de su fuerza. Y sabemos que la palabra dice que es espíritu y es verdad. ¿Sí? Entonces, no hay miedo, hermanos, porque la palabra de mi Señor Jesucristo, hasta ahora, ningún argumento ha venido que ha podido decir, mira, esto es falso, esto no es real. Y dice que la palabra no vuelve vacía. Usted suelta la palabra y esa palabra
quedó sembrada. Puede que usted ahora no vea, como dice uno, siembra, otro riega, otro cosecha, pero la palabra no vuelve vacía, mi hermano. Volverá con el propósito en la cual se ha enviado. Y no es en nuestra fuerza, dice, es según el poder de su fuerza. En el 21 dice que está Jesucristo, mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, vemos, en el 22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y dio poder por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, sabemos nosotros que Jesucristo es la cabeza, nosotros es el cuerpo y el enemigo está bajo los pies. Hermano, mire, aquí como dice, aquí no dice la palabra, mira, que si es pequeño, que si es grande. Mire, yo como antes yo creía, verás. Cuando no entendía, yo digo, bueno, si es un demonio pequeño, pues a lo menos sea de poder, algún espíritu inmundo sea de poder, si es un pequeñito por ahí. Hermano, tremendo error lo que yo creía, ¿me entiendes? Porque no es en nuestra fuerza, en el poder de su fuerza. Y dice que sometió todo, ¿me entiende? No dice el pequeño no, el pequeño sí y el grande no. Todo dice bajo los pies de la iglesia de mi Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Entonces todo sometió, hermano, no hay miedo, no hay temor. En Cristo Jesús no hay temor. El Señor lo está preparando y si está escuchando es para que no tenga temor, hermano, así. Una vez yo salía, me entré al metro, hermano, así. No sé qué pasó, pero toda la gente venía, no toda, pero unas cuantas y muchas, en cada rincón que iba, venía hacia mí y parecía que ya venía y como que me quería dar, ¿me entiende? Y yo llamé a mi esposa como asustado, digo, ora por mí, yo no sé por qué, pero la gente quiere como arrinconarme por ahí en la calle. Y bueno, ese día vine como asustado. A casa vine, lo primero que vine, a postrarme delante del Señor. Ese día, mis hermanos, así, vino una presencia del Señor que me revistió, hermano, con su presencia. Cosa que después iba por el metro, ¿me entiende? Yo ya no corría, sino que mucha gente me sentaba y la gente salía corriendo, hermanos. Una persona intentó hacerme daño y una fuerza invisible sostenía las manos y no podía moverla. No hay miedo, hermano. Tenemos un ejército. Mire que en Apocalipsis dice que la tercera parte de los ángeles cayó con Satanás. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos quedaron arriba en el cielo? Quedaron más. Quedaron más, hermano, así. Entonces, somos más en número y en fuerza. Imagínense esa estadística sencilla. Somos más nosotros en número y en fuerza. Porque dice que tenemos miles de ángeles, mis hermanos, a nuestra disposición. Y dice que son consiervos. A Juan, cuando Juan quiso adorarle, le dijo, no, levántate. Dice, porque soy tu consiervo. Nosotros cuando salgamos a predicar o cuando estemos, como digo, en la batalla ahí, proclamando la palabra del Señor, podemos decir, ángeles de Jesucristo, consiervos, vamos a proclamar el reino de Dios. Son nuestro consiervo que trabajamos para el mismo reino, hermano. Vamos a leer Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, dice que estamos sentados en lugares celestiales, ¿sí? Imagínese, hermano, a ver, para pensar, ¿no? Dice que estamos en lugares celestiales. ¿Y cómo es que estamos en lugares celestiales si usted dirá, estoy sentado aquí en mi casa? ¿Y quién me puede ayudar allí? Si dice, estamos sentados en lugares celestiales. Hermano. Por ser hijos y por ser coherederos. Amén. Somos hijos y coherederos, ¿verdad? Y vamos a leer Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15. ¿Quién me puede ayudar con Eclesiastés 3:15? Amén. Amén. ¿Ya? Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Amén. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Gloria al Señor. Amén. Mire, mis hermanos, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Pero nosotros estamos aquí. Pero dice que aquello que fue, es decir, algo que fue en el pasado, es ahora en el actual. Y lo que ha de ser, es decir, que nosotros vamos a sentarlo físicamente allá, ya fue. O sea, ya está hecho, hermano, así. Ya. Entonces, para la eternidad, no hay tiempo ni espacio. Entonces vemos que nosotros, hermano, en el mundo espiritual, estamos sentados en lugares celestiales. Sí, y nosotros tenemos que creerlo. ¿Se acuerda que la pastora, cuando nos enseña, dice que nosotros batallamos desde allá, desde lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús? Y acuérdense que el enemigo fue echado abajo. Y es por eso que el enemigo está bajo nuestros pies. Porque como iglesia nosotros ya estamos allá en lugares celestiales. Y de ahí estamos con nuestro Redentor, nuestro abogado. Mire, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿no? Filipenses 3:20, mis hermanos, yo recuerdo una vez que era un sueño, ¿me entiendes? Que yo decía, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y al mismo tiempo me decía, no sabe ni leer, me decía. Porque yo decía, nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, en plural. En los cielos, en plural. Que quiere decir que nosotros tenemos en los cielos, en la tierra. No solamente, como digo, en un cielo, sino en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, nosotros, para el mundo espiritual, nuestra ciudadanía está y somos autoridad en el mundo espiritual. Por la autoridad que nos ha dado, nos ha delegado Jesucristo. Vamos a leer Efesios 3:10. Amén. Así, mi hermano. Sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Mire cómo dice la palabra, ¿me entiende? Dice por la multiforme sabiduría de Dios. O sea, una multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién.
¿De quién dice? ¿De quién, mis hermanos, dice? Dado a conocer de quién. A los principados y a la potestad en lugares celestiales. ¿Por medio de quién va a ser conocida? ¿Por los ángeles o por su iglesia? En ese versículo, en el versículo 10. Por su iglesia. Por su iglesia. Gloria, aleluya. Esa es la multiforma de mi Señor Jesucristo. Que por su iglesia se va a dar a conocer el poder, la sabiduría, la multiforme sabiduría a los principados, a la potestad, por medio de su iglesia, mi hermano. Imagínense que ni siquiera los ángeles, claro que sí, pero siempre y cuando los ángeles, cuando nosotros, como digo, llamamos a esos ángeles, ¿me entiende? A la batalla, llamamos a esos ángeles a que se sume, aún dice, se suman ángeles a adorar al Señor, ¿me entiende? Entonces, dice que por medio de la iglesia, mis hermanos, o sea, todo el Señor, imagínense, tanto privilegio tenemos que el Señor, como hemos visto al principio, de lo más débil, de lo más vil, lo ha escogido para la obra aquí en la tierra y para dar a conocer en el mundo espiritual a los gobernadores, a las potestades, a los principados. Mi hermano, Colosenses 2, 14, 15. Colosenses 2, 14, 15, le leo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo en medio de la cruz, clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a la potestad, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos allí, mis hermanos, que se anuló ese acta de decreto que estaba contra de nosotros. Ya se anuló, mis hermanos. Entonces, mire, ya no hay miedo, ya no hay temor, hermano. Así. Tenemos que ir, como digo, confiado, pero no es por nuestra fuerza ni por nuestra sabiduría, sino por la gracia de mi Señor. Por esa multiforme sabiduría de Él. Tenemos que creer esa palabra en mente y corazón, hermano. Le podría decir que nosotros vamos a ir confiadamente. Hay gente que trabaja en liberaciones, aquí yo lo sé. Hermano, es que hasta los ataques se acaban, ¿me entiende? Porque usted, ya digo, siempre va a estar en el trono de su gracia pidiendo perdón, que no se abra puerta, ¿sí? Y segundo, no se va a gloriar porque todo es de Él. Imagínense, vamos a leer 1 Corintios 2, 4, del 4 al 7. Primero Corintios 2, del 4 al 7. Primera de Corintios 2, del 4 al 7. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Miren, mis hermanos, mire, ¿cuántas religiones hay? ¿Sí o no? Y todo habla de un Dios. Y todo habla de un camino. Pero el único Dios verdadero que ha resucitado se llama Jesucristo. Entonces la gente salimos a hablar, hermano, así. Salimos a hablar
Y la gente pues está confundida, ¿me entiende? Dice, bueno, si todo lleva al mismo lugar. Y yo diría a mis hermanos, verá, todas las religiones apuntan, como digo, dirección hacia el cielo. Todas. Pero ninguna llega. Ninguna llega, mis hermanos. Toda va, como digo, la meta es el cielo. Todas las religiones, ¿me entiendes? Pero ninguna llega, porque ¿en qué se basa? Se basa en la obra, se basa en un Dios que quizás no existe. La único camino es Jesucristo, ¿me entiendes? Porque él dice, las personas dicen, sí, vamos al cielo, pero por diferentes medios. Y el único Dios verdadero que ha resucitado se llama Jesucristo. Después, como digo, todo lo que busque por ahí de dioses está en la tumba todavía. Entonces, ¿cómo demostramos, me entiende, que ese Dios está vivo? ¿Cómo demostramos, mis hermanos, que ese Dios está vivo? ¿Cómo hacemos creer a las personas? Porque ya digo, podemos dar unas palabras muy bonitas, pero la gente afuera está confundida. Decirle que le lleve el cargador del celular. Porque cualquier cosa, a través de nuestro testimonio. Ellas la entran y de una. Primero lo tienen a uno como 2 horas. Amén. A través de nuestros testimonios, ¿sí? Pero me encanta lo que dice aquí Pablo a los Corintios. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Mire, vemos ahí, hermano, que dice con demostración. Eso es lo que quiere mi Señor. Con demostración, dice, del espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la gran diferencia que se hace lo que es la religión a lo que es el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo es poder de Dios, hermano. Tenemos que creerlo, no tenemos que tener miedo, no tenemos que sentir culpabilidad, tenemos que ir siempre al trono de su gracia y creerlo y predicar un evangelio, como dice, como está escrito aquí, con demostración del espíritu y de poder. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la gente, como digo, las personas que se van convirtiendo, la fe no esté fundada en un predicador excelente, en los hombres, sino dice en el poder de Dios. Hermano, sabe que en estos tiempos ya no, creo yo, ¿me entiende? Que no va a haber, como digo, grandes predicadores. El Señor no está buscando, como digo, grandes predicadores. El Señor está buscando una iglesia unida. Una iglesia que le crea, ¿me entiende? Imagínese, mi hermano, aunque se llene todos los estadios, aunque se llene todas las naves, ¿me entiende? No vamos a poder meter todas las personas que se necesita ser salva. Entonces, este evangelio tiene que salir en las casas, en las calles, en las plazas. ¿Y cómo se va a diferenciar? Cuando venga el poder de Dios. ¿Cómo predicaba? ¿Cómo empezó Pedro predicando? Yo no creo que eso va a suceder, mis hermanos. Ahora, en el 6 en adelante dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre lo que ha alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nosotros también hablamos, hermano, en sabiduría, ¿me entiende? Pero no la sabiduría de esta tierra, sino, como digo, sabiduría que viene del cielo. Dice, pero para lo que ha alcanzado madurez. Imagínese que usted o yo
le comenzamos a dar, como dice, esta sabiduría o cosas profundas a alguien que recién se está convirtiendo, pues ello no va a alcanzar. Por eso dice, para que lo ha alcanzado madurez. Lo principio es que los hermanos cuando empiecen, como digo, en el poder de Dios. En el bautismo, como dice, en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Ya, mis hermanos, ahora, como hemos visto que el Señor está llamando, como digo, obreros. El Señor lo está llamando y preparándonos para nuestro llamado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está llamando esto? Vamos a leer Mateo 9, del 35, 9:35. Mateo 9. Del 35 en adelante. Dice, siga mi hermano, siga. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies, que envíe obreros a su mies. Amén. Mire, vemos aquí la función de mi Señor Jesucristo, dice, enseñando y predicando, ¿sí? Y sanando toda dolencia. Mire, esa era su función, lo que mi Señor Jesucristo andaba, dice, enseñando, predicando. Y al ver la multitud, tuvo compasión. Dice, porque estaba desamparada y dispersa, como oveja que no tiene pastor. Mire, vemos aquí mi Señor dice que veía las multitudes con compasión, desamparada, dispersa. Lo mismo que está sucediendo en estos tiempos. Mi hermano Pedro, ¿qué piensa en estos tiempos? ¿Cómo se ve la multitud en estos tiempos? Aunque están yendo a la iglesia, también se ven dispersas las personas porque van sin rumbo. Una de las cosas que le aconsejo a mis hermanos que están yendo a la iglesia porque critican que a veces no le dan oportunidad, pero son tantos los problemas que hay en calle y en casa que visitamos que necesitan de Cristo. Ahí tenemos la oportunidad todos de predicar el evangelio. Porque aún Jesús predicaba en la sinagoga y se iba a las calles y al mundo entero a predicar y enseñando como se leyó en la palabra. Así que tenemos que meternos a la obra, prepararnos primero, claro está, los que estamos con la leche de la palabra, pero los que ya se sientan con su testimonio un buen versículo pueden predicar el evangelio de las nuevas buenas. Amén, amén. Intercesión. Amén, amén. Hermano, yo les digo algo, verás. Yo me deleito predicando o compartiendo el evangelio a las personas en la calle, o por medio de teléfono a alguien que quizás nunca haya escuchado, hermano. Siento es como que absorbe como una esponja, hermano, así. Siento que la persona hay un deseo, ¿me entiende? Y algunos pues sí me dicen, no, dice yo, no, dice yo creo en
en la Virgen del Cisne, por ejemplo. Y le leo la palabra, hermano, y digo, mira, yo te dejo ahí esta verdad y tú verás qué hace, le digo así. Y después le pregunto, después de un ratito de dialogar un poquito, y digo, y ahora le digo, ¿qué vas a hacer? Le digo, si ya conoce la verdad, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Va a seguir engañada o qué vas a hacer? Porque yo le hago leer, dice, no, yo tengo una Biblia aquí, una Biblia católica, esto no. Digo, léala, a ver qué dice allí. Y ellos la leen, dice, sí, la verdad dice, y ahora digo, ¿qué has leído? ¿Qué vas a hacer? Y hermano dice, bueno, dice, voy a meditar. Hermano, esa palabra ya no vuelve vacía. Yo digo, entre mí, lo tira porque tira ese muñeco que tiene allí. Sí, mi hermano, es así. Le digo por testimonio, sí. Y así ha pasado, mi hermano, así, que le he dado, como digo, un versículo un poquito de la palabra, y después ella misma dice, me he dado cuenta, y yo le he dicho a mi familia, dice, y hemos tirado todo. Porque en América Latina, ya sabe, en cada lugar por ahí su santo, su tanta historia. Siga mi hermano Pedro. Ahora estamos trabajando en un discipulado que tiene Vanessa sobre liberación del ocultismo. Y si ahí se leyó en 1 Corintios 2:7 sobre el misterio y las cosas ocultas del Señor. O sea que nosotros estamos más allá, que así como estamos conociendo la verdad, también nuestros padres cometieron error con el ocultismo enviado por Satanás. Así que, ¿quién quiere estar en el equipo del Señor o el de Satanás? Nosotros. Una cosa importante, a veces no estamos predicando un evangelio bueno. Me hago explicar mejor, que a veces, estando hermanos en la iglesia, nosotros le damos una palabra de verdad, porque a veces no entienden o llegan a la iglesia, reciben y cuando regresan a la casa regresan a la misma banalidad del mundo. Y cuando te vienen a ti, tú los comportas dando una palabra de vida, diciéndole la verdad con el amor. Le dice, te digo esto como un hermano, como un amigo, pero cuando uno ve el error, porque no es que somos todos, hemos pasado hasta por eso, con la familia, con los amigos y todo. Yo en una liberación me dijo un demonio, tú tienes que hablarle diverso a tu familia, tienes que doblar rodillas. Y yo, se lo dice delante de Jesús, es verdad, porque le está diciendo, Jesús le está dando permiso para que te diga una cosa que en verdad uno está cometiendo errores. Y verdad, en esa semana le había hablado a mi hermana porque una vez no quiere, viene conmigo a la iglesia cristiana y después se va los domingos a la católica y bailando el indio. Entonces, uno a veces cuando ve que lo está zarandeando el diablo le dice, ¿hasta cuándo? Pero en realidad el amor es el que da todo. Predicar con amor y diciendo la verdad, no hay error ni peligro de que la gente lo tome. Como dice usted, la palabra no regresa vacía. La palabra no regresa. Bueno, eso es lo poquito Mire, que puedo contar. Vamos a ver un poquito lo que significa la palabra compasión, desamparado y disperso. Mi esposa va. Compasión se refiere a lamentarse, sentirse triste por otro, condolerse, perdonar la vida a alguien, compasión. No. Desamparado, privar del amparo que nos priva de un bien, el que nos abandona de un auxilio y de un favor, una desgracia, un mal que nos amenaza. Disperso se refiere a una persona que no está demasiado concentrada porque reparte su atención en actividades o esfuerzos entre muchas cosas. Bien. Hay mucha profundidad, mis hermanos. Dice compasión, lamentarse, sentirse triste.
O sea, es como ese dolor de ver, como digo, a los hermanos lo que está pasando en la calle. Desamparado, dice privar del amparo, que nos priva de un buen bien. Mire. O sea, desamparado, hermano, es privar de esa libertad que mi Señor Jesucristo lo ha dado. O sea, mire, nosotros no compartir el evangelio es privarle de libertad, de ese bien que mi Señor Jesucristo ha hecho. Porque dice privar del amparo, que nos priva de un buen bien. Entonces, hermano, nosotros pues hemos salido, como digo, del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Pero hay mucha multitud, hermano, como digo, o sea, la obra, aquí el Señor lo que está es equipándolo, ¿me entiende? Pero para las afueras, ¿me entiende? Y la mies está, como digo, lista para recoger, hermanos. Las personas reciben el evangelio. Las personas reciben el evangelio, hermano, muy fácil en estos tiempos, ¿sí? Lo que hay que darle una palabra con fe, creyendo, hermano, así. Creyendo. Disperso, mira, disperso dice, se refiere a una persona que no está demasiado concentrada porque reparte su atención, actividad o esfuerzo en muchas cosas. Disperso, mire. Dice que reparte su atención, su esfuerzo en muchas cosas, hermano. Así está el mundo. Corre allá, corre acá, va para allá, va para acá. Hermano, pero a veces, muchas veces, como digo, en las drogas, en el alcohol, en la lascivia, en las mujeres, en los placeres de este mundo. ¿Cómo estábamos ante nosotros? Siga mi hermano Pedro. Una cosa importante de lo que empezó el discipulado fue que el Señor nunca cogió hombre desocupado, hasta Jesús hombres trabajando. Y en estos tiempos donde sabemos que Apocalipsis 12:12 dice que al diablo se le está acabando su tiempo y está tratando de devorar al que sea, inclusive más a los cristianos, nosotros tenemos que poner en práctica esto y predicar el evangelio porque está acabando el tiempo y necesitamos salvar, como dice el Señor, a la máximo que se pueda salvar de la humanidad. ¿Y qué hace con la palabra de vida que somos nosotros? El mundo espiritual lo mueve la palabra, como hizo Dios el mundo. Palabra de vida, y eso es lo que tenemos que llevar nosotros, sin ser tampoco decir, tener 40 años en el evangelio, ¿para qué esperarnos? Pongámonos en práctica como llamaba Dios a los hombres. Bueno, ya está en la gran comisión. Con un solo versículo uno lo puede condividir a una persona de vida. Amén. Y el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer es soltar la palabra, hermano. De allí, que se convirtió o no se convirtió, tranquilo. La semilla está sembrada. Ya viene otro detrás. El deber de nosotros es eso, llevar la palabra y basta. Sí. Amén. Imagínese, vemos aquí, hermano, que tuvo compasión. Y imagínese, hermano, después de esa compasión, ¿qué sigue allí? Dice, misión de los 12. Ahora, por esa compasión, hubo ya una, como digo, misión, hubo un grupo. Ahora nosotros hemos hablado del que el Señor lo está preparando. Hemos hablado de la compasión. Ahora está llamando a un grupo. Primero mi Señor Jesucristo llamó a un grupo de 12, después de 70. Hermano, aquí quizás habemos 12, habemos 20, 19 ahora, pero de aquí va a salir 70 las naciones. Y de ahí se va a ir multiplicando a los 120, y de ahí se va multiplicando a los 3000, y así sucesivamente, hermano. El Señor, al ver esa compasión, comenzó a armar esos grupos, hermano, así. Lo vemos aquí en la palabra, hermano, así. Ya. ¿Y qué le dijo? Ahora sí le dijo lo que tenga que hacer. Dice, yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La salvación se ha acercado. En Jesucristo tenemos salvación. Miren, por ejemplo,
nosotros quizás antes por ahí cuando hacemos seguro de casa, todo seguro de vida, hermano. Y eso no se llama seguro de vida, seguro de muerte, ¿me entiende? Porque no te lo paga hasta que te mueras, ¿sí o no? Ya. El único que lo puede dar seguro de vida se llama Jesucristo, ¿me entiende? Y gratuitamente creyendo en él, porque dice, aquello que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese seguro, mire, con ese solo versículo nosotros podemos predicar. Porque la gente está vendiendo seguro y se paga, ¿me entiende? Pero no es seguro de vida, es seguro de muerte, ¿me entiende? Pero mi Señor Jesucristo sí te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ya? Y en el 8, mira, dice, sana enfermo, limpia leproso, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia de. Mire, es un mandato, hermano, es un mandato del Señor sanar a los enfermos porque ya la obra está hecha. Limpia a los leprosos, resucita a los muertos, echa fuera a los demonios. Esto no se trata de dones, de ministerio, es un mandato del Señor. Porque aquí lo eligió, lo preparó y dice, haz esto. Ahora, el Señor también dice, no tengo plata. No tenemos plata. Dice, no os provoqué de oro, ni de plata, ni cobre en vuestro cinto, ni alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Más cualquiera aldea, bueno, hasta allí. Mire, el Señor también dice, no te preocupes por tu comida, dice, eres digno de tu alimento, eres digno, el Señor proveerá, hermano. Entonces vemos, hermano, allí, en resumen. Mire, vemos allí en resumen que el Señor hace un llamado a los débiles, a lo que no sabemos, a lo insensato. Y quizás nosotros decimos, no tengo tiempo, el Señor está llamando a los ocupados. El Señor quizás nosotros decimos, no estoy preparado, vemos que de los hombres que Él llamó tampoco estaba preparado, ¿sí? Como un resumen, ¿no? Dirá miedo, tengo miedo. El Señor dice, no tema, sé valiente, avanza, conquista. Todo está bajo los pies de la iglesia de Jesucristo. Y vemos también, como digo, que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de mi Señor Jesucristo, ¿sí? Y vemos también, hermano, el mandato del Señor, la compasión del Señor, ¿sí? Mire, yo creo que, mire, como dice, no dejar de congregarse como de costumbre. Yo digo que eso es excelente, ¿no? Pero creo que a veces, muchas veces, fallamos en la predicación, porque muchas veces estamos predicando a una denominación o a una congregación, ¿me entiende? Decimos, ven, te invito a mi iglesia. Entonces la gente dice, bueno, ¿de qué iglesia es? Pero digo, tenemos que decir a Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo es que quien los agrega, dice, bueno, tú allá, tú acá. Porque ellos mismos dirán, dice, bueno, yo quiero ir allá. ¿Entiendes? Pero cuando el Espíritu Santo lo convenza, así ya digo, entonces, que no lo vemos que va a la iglesia, no importa, ¿me entiendes? Nosotros soltamos la palabra, hermano. ¿Sí? Verá, le digo algo como un testimonio, así que me hace reír el Espíritu Santo. Un día, hermano, a una familia, yo hacía reunión aquí en mi casa, la invitaba, y wow, y a veces venía, o siempre me decía voy y nunca llegaba. Bueno, llegó el último que ni siquiera el teléfono me lo contestó. Digo, Señor, ya no le invito más. ¿Por qué? Porque digo, ni siquiera me contesta el teléfono, ni los mensajes, ni nada. Y me dice el Señor, invítalo. Y wow, digo, pues si el Señor me ha dicho que lo invite, digo, yo lo invito porque es una familia grande así. Hermano, yo que lo llamo, enseguida me contestó a la primera. Dijo, ¿y sabe qué me dijo? Sí, ahí vamos. Dice, si no pasa nada, ahí estoy. Y llegó el momento, hermano, llegó la hora, era una familia grande, llegó la hora, ¿y sabe qué?
no llegó la familia. Y yo voy a donde el Señor, le digo, Señor, Espíritu Santo, digo, pero si tú me dijiste que lo invite, y ahora, ¿qué ha pasado? Yo tengo aquí para recibirlo con un bocadillo, con tanto cariño, con tanto amor, y me deja. Digo, ¿cómo es eso? Digo, si usted me dijo, Espíritu Santo, mi Señor, que lo invitara. ¿Y sabe qué me dijo? Dice, yo te dije que lo invitara, sí, pero yo no te dije que iba a ir. Yo me solté a reír, ¿me entiendes? Porque yo te dije que lo invitara, pero yo nunca te dije que iba a ir. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que predicarle. ¿Me entiendes? Yo me solté a reír, digo, wow, digo, ya no digo nada, digo, porque en mi idea, que era venir a la reunión, ¿me entiendes? Así. Y dice, yo te dije que lo invitara, te dije que te dijera la palabra, pero yo nunca te dije que iba a ir. Y luchamos nosotros con nuestras ideas, hermano, así. Pero el Señor tiene su alternativa. Entonces a veces fallamos y como digo, los desanimamos porque quizás la persona no va a la iglesia, ¿me entiendes? Pero hermano, si se ha soltado la palabra, hermano, la palabra no vuelve vacía y esa persona va a llegar a Jesucristo. Porque si mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ha permitido que la palabra llegue, es porque esa persona tarde o temprano va a venir a Jesucristo. Mis hermanos, ya con esto casi termino. Opiniones, preguntas, acotación escucho de cada uno de ustedes, mis hermanos. Amado hermano, mi humilde opinión es que el llamado más fuerte que tenemos en esta época es a la intersección. A la intersección por todo lo que está sucediendo. Independientemente si nos está tocando o no nos esté tocando. Y con mucho cuidado, ¿no? Siempre bajo la directriz del Santo Espíritu de Dios, porque no nos podemos meter en lugares donde Él no nos haya llamado ni nos haya dicho que vayamos. Amén. Sí, yo creo que eso es muy importante, como digo, la intercesión, ¿me entiende? Es muy bueno, sí, ya digo, pero no podemos dejar sin recoger el fruto, ¿me entiende? Porque la mies está preparada, ¿sí? No podemos dejarnos, ¿sí? Y yo creo que, como digo, hermano, o sea, de verdad, dice, no debemos de meterlo a territorios ajenos, ¿no? Pero, hermano, la tierra en su plenitud es de mi Señor. Si nosotros tomamos autoridad, hermano, buscar la dirección del Señor y vamos a entrar por todo lugar. Mire, el Señor lo va a poner de una u otra manera, ¿me entiende? Cualquier manera lo va a buscar que nosotros, como digo, tengamos ese derecho legal, ¿me entiende? El Señor va a arreglar eso, ¿me entiende? Para que nosotros tengamos ese derecho legal. Puede ser una simple invitación, hermano, sí. ¿Ya lo invitaron a ese bar? No, no, a mí me invitaron aquí. Yo ya tengo derecho legal. Mire, un caso que me pasó, estaba limpiando una casa. La casa no es mía, yo estaba limpiando. Hermano, ahí sentía como algo hasta que el ruido que se caía las cosas. Entonces yo vengo y le digo en el nombre de Jesucristo, fuera todo demonio de esta casa. Entonces vino una atmósfera patente, así me encerró y yo me quedé paralizado. Y yo le decía de todo y eso no se iba, hermano, así. Y me dice como una voz, como, ¿qué autoridad me está echando? Y viene otra voz del Espíritu Santo diciendo, dile que tú trabajas aquí. Digo, yo trabajo aquí y yo mando ahora. Y se fue. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo, cualquier cosita te va a abrir camino para que tenga autoridad. Sí. Una simple, como digo, llamada,
No, aquí me llamaron a mí acá, aquí me invitaron aquí y yo tengo autoridad aquí. Entonces, como digo, hay que tener mucho cuidado con la mentira del enemigo, que no tenemos autoridad. No digo, ese día, así digo, me pasó a mí que dijeron, no tiene autoridad aquí, tú no puedes echarme de aquí de esta casa. El Espíritu Santo dice, no, no, tú trabajas aquí y tú manda ahora, dice. En esas 2 horas, por lo menos, que trabajaba 4 horas, no sé. Sí. Hermano, hay victoria en Cristo Jesús. Y le podría contar mucho, pero ya terminó el tiempo. ¿Alguna otra pregunta, duda, acotación, mis hermanos? La Gran Comisión dice eso, que en Marcos 16:15 habla de que Dios nos dio autoridad y poder. Claro, tenemos que prepararnos. Este ministerio enseña mucho sobre no invadir el territorio ajeno, pero hay que creer a Jesús que cuando nos manda debemos orar antes de ir a hacer el trabajo del Señor, porque Él nos dirige. Él dice, voy a ir delante de ti, esfuérzate. Todo esto hay que decirlo en palabra y cubrirse con la sangre de Jesucristo, con el manto santo, cubrir la familia. Ya tenemos esa sabiduría, tenemos que hacerlo y ponerlo en práctica y no tener temor, porque el temor es del diablo y hay gente que necesita de la palabra. Por ahí hace poco un muchacho homosexual ya se había liberado de esto, dice Pedro, al día siguiente salí con mi perrito y había un muchacho así a 50 metros que escuchó la voz del Espíritu Santo, le dijo, háblale de tu testimonio. Cuando se acercó al muchacho que tenía un perro más grande, el perro grande le tiró a morder y sintió temor. Se fue a su casa con ese, ¿cómo le llaman? Triste de que no le pudo decir nada. El día siguiente supo que ese muchacho se suicidó y ahora todavía se siente en culpa de eso. Entonces hay cosas que a veces el Señor nos manda y si no cumplimos esto, después viene ¿cómo le llaman? Un senso de culpa. Pero pidamos dirección al Señor. Para eso estamos estudiando, preparemos y cojamos fuerza y tomando la verdad, la palabra. Así que sin temor, apenas sientan que el Espíritu los manda, pónganse a la obra. Yo creo que aquí hay un gran grupo, como digo, de guerreros, gran grupo de muchos llamados, ¿me entiendes? Realmente, o sea, me siento contento de compartir, de pertenecer a este grupo, porque ya digo, yo aquí veo, como digo, liderazgo, aquí veo no solo oyente, ¿me entiendes? Todos somos obreros, hermano, así, ya digo, y es solo creerle, hermano, así le digo, yo solo creerle, ya digo, yo llevo, como digo, poco tiempo en el evangelio también, ¿me entiende? Pero realmente he visto maravilla, ¿me entiende? Digo, Señor, pero recién estoy empezando, Padre, ¿sí? ¿Sí? Y las mejores maravillas, hermano, ¿saben dónde pasa? En las calles, en las casas, esos pequeñitos por allí. Las mejores maravillas, hermano, son tierra fértil. Aquí hay muchas iglesias pasivas que apenas tú le mencionas el enemigo, el diablo, no, deja eso quieto que no quiero saber. Y la Biblia siempre habla del enemigo, Satanás, la artimaña del diablo. Entonces, cuando uno sabe y tú le hablas a un hermano, una persona, sabes ya cuando hay enemigos atacando porque están con problemas en casa y no entiende de dónde viene. Cuando uno les quiere comunicar, pastor, todo, bueno, aceptamos que el Señor los ponga. Y yo le dije al pastor, en estos días me dijo, ¿cuándo es que vas a liderar de la forma que yo te dije? Le dije, el Espíritu Santo me dio de esta manera, pero le estoy yendo más a mi pueblo, porque le di a entender que Pablo fue a los gentiles y vi que en los latinos tenemos más, ¿cómo le llaman? Maldiciones generacionales, porque seguimos todavía en la idolatría. Y no, he visto muchos italianos aquí también que todavía le aprenden la vela, la imagen y estas cosas. Pero me está mandando el Señor más a los latinos que a los italianos. Y hay italianos que han venido a mí, yo sé que tú me vas a ayudar. Y el pastor no me lo ha dejado que lo ministre, pero digo, Señor, tú tienes el poder y el tiempo es tuyo, así que esperaré que el Señor le haga entender. Así que no tengamos temor, tenemos que ponernos en la acción del Señor. Bueno, por esta noche está bien. Bendiciones a mi hermano.
a mis hermanos en Cristo. Mire, le voy a decir algo que me pasó y me pareció muy impresionante, hermano, así. Una liberación muy fuerte a una hermana y ella tenía como mucha duda, mucho miedo de recibir la administración. Entonces ella oró porque iba a tener, como dice, porque le iba a faltar, como digo, a su líder, ¿me entiende? Pues, a su padre espiritual, como le llaman, ¿no? Entonces dice ella, pues, le oró al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, bueno, dice, la palabra dice que si el Hijo lo libertare, seremos completamente libres, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, el Espíritu Santo le dice a la hermana, verá, que ella no sabía nada y es como nueva en la palabra. Le dice, mira, dice, no temas porque la autoridad soy yo. El que te va a libertar soy yo. Entonces, por encima de mí, ¿quién está? Sí. Y dice que para el amor, para la compasión no hay ley, mi hermano. Así, si nosotros, como digo, ministramos a una persona, a veces que quizás otro líder no se opone, ¿me entiendes? Por el amor y la compasión. Y para el amor y la compasión no hay ley. Y si viene alguien contra nosotros, diga, mira, yo no he hecho nada. Vaya, pregunte al Espíritu Santo, Él es que la ha libertado. Él es la autoridad. ¿Y sobre qué principio está actuando? Sobre el amor, sobre la compasión. Y no hay ley, no hay protocolo. Hermano, cuando vemos a la mujer con joroba, mi Señor Jesucristo la sanó un sábado, y lo religioso que le decía, más estaba pensando en su religiosidad que esta mujer que 18 años estaba postrada. Y en estos tiempos todavía se ve. Adelante, mis hermanos, y cuando quiera, pues terminamos con esto. Muy bonito. Sí. Terminamos. ¿Alguien tiene alguna acotación o si no oramos para terminar? Terminemos porque este tema es muy largo de ese día. Así es. Sí. Mi hermano Pedro, ¿puede despedirlo en oración? Y Bueno. muchas gracias, mis hermanos, por todo, por su colaboración, por su tiempo, y preparémonos para ese llamado. Señor, yo doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, no tengamos miedo, no tengamos temor, Padre, que estamos ocupados, sí, Señor, pero algún momento los dirá, deje las ovejas, deje lo que está trabajando, deje los bueyes, deje el banco, deje el dinero, iremos a la obra, Señor, Padre eterno, Señor. Padre, Señor, revélalo, Padre, lo que es la compasión, tu amor, tu misericordia, Padre. Cómo que veamos a ese pueblo, Señor, Padre eterno, en la calle, afuera, de la manera que Él no ve. Que así lo ponga ese amor, ese corazón, Señor. No lo centremos tan solo en nosotros, Padre, te pido, Señor. Que miremos a ese necesitado, a ese que está privado de la libertad, porque dice que está cautivo en el pecado, así como nosotros, Señor, estábamos, Padre, Señor. Ayúdanos a ser instrumento, Padre, para que, Señor, que instrumento de llevar palabra, Padre, Señor. Y sea usted el que va agregando en cada lugar, Señor. Gracias, Señor. Hermano Pedro, termine ya en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este discipulado, Señor, porque tú eres perfecto. Cosa que necesitamos escuchar, que nos motive, Señor, que nos avive, Señor, este fuego que necesitamos llevar tu palabra a las naciones, Señor. Te damos gracias porque tú eres perfecto, tú das multiformas a cada uno de nosotros, va con lo que tú quieres, como el querer y el voler le llaman, y el hacer. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por todos nuestros hermanos, por nuestra pastora Angélica, por su familia. Bendiciones para todos. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús y le envío legiones de ángeles a cada uno y a su familia aquí en nuestros países para que
nos proteja, nos direccione, nos guíe, Señor, de peligro y de todo, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias por... Estaremos el próximo martes, ¿sí? Y estará la pastora Angélica compartiendo el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, amados. Bendiciones. Y estaremos escuchando los testimonios para la próxima semana. Seguro. Sí. Un milagro. Bendiciones, hermano. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Abrazos, saludos para todos. Amén. Saludos a- Bendiciones. Gracias.